Ya, es que vamos a transmitirlo en el Facebook Live del programa y estamos haciendo la conexión. Entonces, regálenos un segundo para que se empiece la transmisión en vivo y ya iniciamos con el webinar. Bueno, ahora sí, ya es el inicio oficial. Muy buenos días a todos los que están acá con nosotros, pues en ambas plataformas, ¿verdad? El día de hoy estamos transmitiendo este webinar pues por Zoom y también lo estamos transmitiendo en nuestro Facebook Live. Entonces, muchas gracias a todos los que están participando y sacaron este ratito para acompañarnos. Pues es una charla aproximadamente de hora y media. Es una de las herramientas que nosotros como encargadas del programa nos gusta facilitarle a nuestras empresas. A ver, este webinar lo hacemos pues para todas estas empresas que son parte del programa Código de Conducta. Para los que es la primera vez que escuchan de esto, es un programa del Instituto Costarricense de Turismo, voluntario, gratuito, simplemente con el compromiso del empresario, del colaborador, a prevenir y denunciar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo principal del programa y es parte de la responsabilidad social empresarial de la institución. ¿Por qué? El Instituto Costarricense de Turismo, dentro de sus objetivos, el principal es la atracción de turistas. Y nosotros no nos gusta que venga ese tipo de turista, ese explotador que viene a buscar nuestra niñez, pero sin embargo se nos escapan. Entonces, pues parte de esto y para la prevención tenemos este programa y muchos de ustedes trabajan en empresas que son parte del programa Código de Conducta. Entonces, bueno, vean, para iniciar, por favor, siempre tratemos de tener el micrófono silenciado, ¿verdad? Para no interrumpir. Cualquier pregunta, duda, lo que quieran consultar a través del chat, ya sea del chat del Zoom, los que nos acompañan en Zoom, o de las preguntas en el Facebook Live. Por ambas vías vamos a ver dos personas del ICT pues encargadas de responder y atender todas sus dudas. Antes de contarles un poquito más de la charla de hoy, quiero que conozcan a mi equipo de trabajo, que muchos de ustedes pues ya nos han visto, pero así brevemente para que se presenten. Yo trabajo con una compañera del ICT y nosotras también trabajamos con la Fundación Paniamor, que es, pues, es este convenio que tenemos con empresa privada o una ONG sin fines de lucro y pues nosotros como Estado o institución pública, ¿ok? Entonces, adelante, Angie. Bueno, muy buenos días, un gusto saludarles. Como les comentaba mi compañera, mi nombre es Angie Mora. Nosotros trabajamos dentro del departamento de certificaciones. El día de hoy les vamos a tener una charla muy interesante a raíz de todo esto de la pandemia, las nuevas tecnologías que pueden ser bien utilizadas y mal utilizadas. Entonces, estamos en una alianza con la Fundación Paniamor y les vamos a presentar a nuestra compañera del programa Código de Conducta, Carolina. Entonces, adelante, Caro. Bueno, muy buenos días. Realmente un gusto que nos estén acompañando en esta mañana. Muchas gracias a todas las personas interesadas que se han conectado con nosotros. La más cordial bienvenida para todas las personas. Yo creo que lo más importante es que saber que conforme a los explotadores sexuales se les van cerrando o se les van acercando el terreno en ciertos ámbitos, realmente como las empresas turísticas ¿verdad? Le van haciendo frente a esta problemática, pues ellos se mueven a otras plataformas, ¿verdad? Y en ese movimiento, pues la tecnología
lamentablemente ha sido pues una forma de seguir perpetrando sus delitos, ¿verdad? Y de mantenerlos ocultos. Entonces, realmente un gusto que mi compañera Marcela Herrera nos esté acompañando en esta mañana. Ella es experta en el tema, entonces sáquenle el mayor provecho. Si tienen consultas, dudas, la idea es que no se queden con ninguna consulta, ¿verdad? Sabemos que hay muchos papás, mamás que nos están acompañando o encargados que tienen a chicos y chicas, ¿verdad? A cargo, entonces pues no se queden con ninguna duda y saquemos el mayor provecho de la actividad. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos, a Carolina, a Angie. Como ya pues Carolina les adelantó, el webinar va asociado a lo que tenemos ahora 24/7 todos en nuestras manos, un celular, una tableta o una computadora. Entonces, pues la pandemia nos ha llevado a esto, ¿verdad? Estas herramientas pues tienen muchas cosas positivas, como lo que hacemos hoy en la mañana y nos tienen acá reunidos, pero bueno, también es la forma de captar de estos explotadores. Entonces, muchas gracias a Marcela de la Fundación Pan y Amor, y pues son todos suyos y ojalá aprendamos bastante el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todas y todos. De verdad que es un placer estar con ustedes en esta mañana. Este es un tema muy interesante que sé que nos preocupa mucho a las personas que tenemos hijos o alguna persona a cargo, ¿verdad? Dentro de la invitación que nosotros les enviamos, parte de lo que les comentábamos es que en marzo del 2020 hubo un aumento del 6%, de 106% de las notificaciones de abusos contra personas menores de edad en línea. Eso con relación al marzo del año pasado, ¿verdad? Esto es una noticia que sacó BBC Mundo, pero nosotros no somos la excepción a este problema, ¿verdad? En este momento, con el tema de la pandemia, pues afortunadamente tenemos las tecnologías a nuestro alcance. El día de hoy estamos obteniendo información, muchas personas estamos haciendo teletrabajo, muchas chicas y chicos están conectados con sus profesores haciendo trabajos, ¿verdad? Y manteniendo un nivel educativo, pero desafortunadamente también tenemos muchos chicos y chicas conectadas en sus casas con poco acompañamiento y la red de pedofilia completamente buscando más chicas y chicos para producir material, ¿verdad? Las demandas desafortunadamente suben en esta época también y nos encontramos con muchas situaciones de abuso y explotación en línea de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros dentro de la fundación? Bueno, nosotros queremos trabajar en la prevención de estas violencias, ¿verdad? Así como decía Carolina, esto no es una situación que pasa solamente en lo virtual, pero esta es una manera de manifestarse y la idea es que vayamos tratando de poner más barreras para que estas personas, estos depredadores, no puedan acercarse a nuestras chicas y chicos y podamos ofrecerles un ambiente seguro de navegación en donde puedan utilizarlo para empoderarse y más bien aprender y desarrollarse como individuos. El día de hoy nuestro interés es hablar un poquitito de lo que es crianza tecnológica, de las violencias que podemos encontrar en línea, ¿verdad? Ver cómo defendernos y cómo denunciarlas y que ustedes nos hagan preguntas de casos específicos que les estén preocupando en casa. Voy a iniciar con esta frase que es de un filólogo que se llama McLuhan, un filósofo, perdón, que él indica que la invención del ferrocarril posibilitó la llegada de bienes y servicios a territorios antes impensados, pero también abrió el camino a la transmisión de nuevas enfermedades y acortó las distancias entre todas las personas, sin importar en función de cuán fueran sus intenciones. Esto es en 1994, todavía en esa época no teníamos una revolución tecnológica como la que tenemos actualmente, ¿verdad? Y está haciendo referencia al ferrocarril, pero yo creo que esto aplica para todas las tecnologías, para todos los avances que siempre acarrean cosas positivas y cosas negativas, ¿verdad? Entonces no necesariamente porque traigan cosas negativas las vamos a descartar o a eliminar de nuestra vida, ¿verdad? Simplemente tenemos que aprender a manejar con las situaciones negativas y a defendernos ante ellas. ¿Qué genera este tipo de situaciones cuando hablamos de miedos, verdad? O de cosas negativas que nos pueden afectar. Bueno, desde la parte psicológica podemos hablar de pánicos morales, ¿verdad? Que están asociados a las TIC. Entonces, que todo es malo, que todo es negativo, que todo va a ser
contraproducente para nuestras hijas e hijos o para nosotros mismos, ¿verdad? Y otro concepto que generamos es que los peligros del mundo digital no son digitales en sí mismos, sino que aprovechan las características de las TIC para expandir su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas estas violencias no nacen necesariamente del área tecnológica, ¿verdad? No fue que salieron porque surgió el internet, la computadora, el iPad y por eso están saliendo. Simplemente son nuevas formas en que nosotros las vemos representadas, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro propósito como padres, madres o personas con roles de cuidado y acompañamiento? Bueno, yo creo que sería el fortalecer en estrategias de modelaje parental que inspiren a nuestras hijas e hijos a sacarle el mayor provecho a los recursos digitales, al tiempo que les orienten a construir estrategias de autocuido ante los riesgos en los tiempos de conectividad. ¿Y por qué estrategias de autocuido? Si yo limito el uso de las tecnologías en mi casa, yo voy a tener un ambiente probablemente muy controlado, pero mis hijas y mis hijos nunca van a estar el 100% de su tiempo en la casa, exceptuando el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Y no les podemos quitar la conexión, pero en tiempos reales salen y otras chicas y chicos tienen acceso a las tecnologías. Yo no sé si ustedes han logrado ver en una escuela, por ejemplo, en un recreo, a veces hay un chico con un teléfono, por ejemplo, y un montón de cabecitas encima, ¿verdad? Viendo lo que el chico está viendo también. Entonces, parte de lo que tenemos que asegurarnos es que nuestras hijas e hijos sepan realmente cómo cuidarse, cómo protegerse en el momento que tengan alcance a algún tipo de dispositivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la crianza tecnológica, el por qué es importante orientar a las personas menores de edad, en especial en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que tenemos mucho más horas conectados, y cómo promover prácticas de mamás y papás conectados, consejos prácticos y recursos multiformatos en línea. ¿Qué es la crianza tecnológica? Bueno, podemos empezar diciendo que es un conjunto de valores, conocimientos, recursos y prácticas que madres, padres y otras personas en roles de cuidado y formación ponen en juego para mediar las interacciones de niñas, niños y personas adolescentes a su cargo con las TIC. ¿Qué son las TIC? Porque aquí vamos a hablar mucho de este término. Bueno, las TIC son las tecnologías de información y comunicación. Es decir, todo lo que nosotros utilizamos en el día a día, desde la televisión, el teléfono, la computadora, todo lo que esté conectado a internet, ¿verdad? Esas son tecnologías de información y comunicación, medios por los cuales nos informamos y nos comunicamos. De aquí en adelante las vamos a llamar TIC por aquello de que no se nos vaya a hacer una confusión. ¿Por qué apostamos a una crianza tecnológica? Bueno, en un principio vimos que la educación ha promovido la democracia y el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces pensamos que la Internet tiene el potencial de beneficiar a la sociedad y de facilitar la afiliación y la participación de los individuos en la sociedad. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar en este proceso, así como se habla de crianza respetuosa, pues qué rico que podamos hablar en nuestra familia de crianza tecnológica también, ¿verdad? Donde esta sea una parte donde nosotros como padres o madres tenemos este rol de acompañar a nuestras hijas e hijos. ¿Qué deberíamos de buscar en una crianza tecnológica? Nosotros como personas a cargo de personas menores de edad. Bueno, tendríamos que hablar de la capacidad de filtro, ¿verdad? Explicarle a nuestras hijas e hijos cuáles herramientas les pueden funcionar a ellos, el tema de qué contenido me sirve o no me sirve, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos en la adolescencia un tema muy importante que es el de poder pertenecer, ¿verdad? A un grupo. Entonces, es que todos mis amigos o todas mis amigas ven tal serie o ven tal herramienta o tal cosa, ¿verdad? Entonces, tratar de explicarles que hay cosas que pese que se vean dentro de lo normal, ¿verdad? No necesariamente nos van a aportar como individuos o que más bien nos están perjudicando, que eso es importante también. El tema de la autorregulación. Y este tema tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con las y los adolescentes, ¿verdad? El tema de que pasan muchas horas pegados, por ejemplo, a un dispositivo. En este momento, por ejemplo, en el tema de pandemia, nos preocupa mucho a las personas que tenemos a cargo, chicas y chicos,
Y este es un espacio diferente, ¿verdad? En el que nosotros tenemos que ser conscientes que ese es el único espacio que tienen ellas y ellos con sus pares. Es el único proceso, digamos, donde pueden estar comunicándose, donde pueden estar compartiendo información, ¿verdad? Y que si bien es cierto, no pueden pasar las 24 horas del día pegados al dispositivo o que les altere sus horas de sueño, por ejemplo, tenemos que ir entendiendo que en este momento para ellas y ellos este proceso es muy importante de que los mantenga unidos y vinculados con sus amigas y amigos. Entonces, lo ideal sería que ellas y ellos vayan tratando de entender cuánto es un tiempo adecuado. Bueno, ya vi un video, ya vi una serie, ya hablé con mis amigas, bueno, ya este podría ser un espacio sano para que yo salga a hacer ejercicio, o tengo que hacer tareas, entonces voy a parar de hacer esto y después prosigo con la conversación de mis amigos. Y esto no es fácil de hacer, y se lo digo porque vemos también muchísimos adultos y adultos que están en ese proceso, que, por ejemplo, ustedes ven que hacen maratones de Netflix y pasaron todo el fin de semana viendo una serie, lo cual está bien, pero entonces hablamos de que la autorregulación es compleja hasta en la adultez, ¿verdad? Entonces es importante ir ayudándole a las personas menores de edad a desarrollar estas habilidades. ¿Qué tenemos que generar? Espacios de confianza. Si nosotros empezamos a prohibir desde un principio, esa aplicación no la puedes bajar porque no te conviene, porque entonces más bien les vamos generando a las chicas y a los chicos como ese deseo de seguirla viendo, ¿verdad? Entonces, hablar por qué necesitan, digamos, un dispositivo o por qué necesitan una aplicación o cuál es el interés que tiene. Esto siempre les hago referencia a los videojuegos, por ejemplo. ¿Por qué una persona se engancha tanto en un videojuego? ¿Qué le genera el videojuego? ¿Es solamente la parte de placer, la parte lúdica o va algo más allá? Hemos descubierto, por ejemplo, que en muchos casos es la única forma en la que un chico, por ejemplo, tiene un vínculo de amistad. Tal vez en el colegio no es tan sociable, pero en este espacio virtual ha conseguido un grupo de amigos con el que juega todas las tardes y se siente parte de ese proceso. En muchos casos tiene que ver con habilidad. Es el espacio en el que esta persona tiene un gran desempeño y se siente segura o seguro, ¿verdad? Y que tiene una gran habilidad. Entonces, por eso está enganchado en ese proceso. Y es importante que nosotros sepamos qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y sin poner tanto el proceso de juzgar. Obviamente como padres, madres tenemos que poner límites y saber que hay cosas que no les convienen y que tal vez no están en la edad para tener una red social, por ejemplo, pero entender qué es lo que esto les está dando a ellos, cuál es esa ganancia, ¿verdad? Tenemos la parte del modelaje, que ese es otro aspecto muy importante. Nosotros no podemos hablar lo que no practicamos, ¿verdad? Deberíamos de empezar por promover una cultura de paz. Vemos muchísimos adultos que en este momento están usando sus redes sociales para mandar mensajes de odio, de racismo, de xenofobia, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no contribuyen en nada. Y las chicas y los chicos en muchos casos siguen a sus papás en redes sociales y ven los mensajes que estas personas están enviando. Y en esto también va mucho ligado al tema de derechos y deberes, ¿verdad? Si bien es cierto, el derecho de la ciudadanía digital está promulgado en los derechos de las niñas y los niños, ¿verdad? Pues todas las personas también tenemos deberes y no es una exclusión el ámbito digital. Entonces, ahí es importante, digamos, que si vamos a compartir información, veamos cuáles son las fuentes de información de lo que estamos posteando, ¿verdad? Por ejemplo, o qué contribuyen, qué tanto contribuye el mensaje que yo estoy poniendo a mi sociedad. ¿Es un mensaje que va a aportar o más bien va a generar un sentimiento adverso, ¿verdad? Ese tipo de cosas son importantes. Otro es la participación. ¿Para qué utilizamos nosotros las tecnologías o nuestras redes sociales, verdad? Esto les va a dar un gran ejemplo a nuestras hijas e hijos, ¿verdad? De cuál es realmente el rol de este proceso y la creación, ¿verdad? ¿Qué tanto creo yo en redes o qué tanto creo yo en línea? Muchas personas han desarrollado grandes emprendedurismos, ¿verdad? Y están creciendo mucho a raíz de las tecnologías. Bueno, nosotros para qué las utilizamos? Simplemente somos consumidores pasivos, ¿verdad? Que pasamos la pantalla con el dedo hacia arriba, simplemente en una tecnología touch, o vamos un poco más allá y estamos creando cosas, ¿verdad? Y luego la promoción de habilidades.
Uno es el tema de la construcción de la identidad y como les hablaba, especialmente en el tema, en la parte de la adolescencia, recordemos que estas chicas y chicos están construyendo su identidad y si para nosotros que no crecimos con la tecnología de la mano, en muchos casos durante la época del colegio y ese periodo siempre fue duro, ahora imagínense estas personas que tienen que no solo validarse con los pares, sino que también hay muchísimas personas que van a hablar y opinar hasta de su aspecto físico, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes que hay que apoyarles en esa construcción de identidad y darles confianza y que generen mucha autoestima, ¿verdad? Para que puedan sentirse seguras y seguros, no solo en el ámbito físico, sino también en el campo cibernético. Y luego desarrollar intereses, espacios de intereses y aprendizaje, ¿verdad? Es rico que se use para el juego, es rico que puedan encontrar algún tipo de interés, pero ¿qué más puedo hacer con eso, verdad? Hemos visto casos de personas que han aprendido un instrumento, que han aprendido un idioma, ¿verdad? Esa parte de qué más puedo aprender, que no solamente, como les digo, o sea, ver un youtuber todo el día, qué más puedo desarrollar yo durante 24 horas que tengo en el día y que puedo desarrollar con la tecnología a la par. ¿Cómo podemos nosotros como padres y madres de familia ayudarlos a que realmente sea un uso más significativo de estas tecnologías? Bueno, obviamente tenemos que proteger. Y en este espacio es muy interesante porque escuchamos muchísimas veces a padres y madres decir, ay, yo estoy tan tranquila porque mi hijo pasa todo el día en la casa, entonces no tiene ningún peligro, por dicha, no es de salir, no es de andar con amigos, él llega del colegio y se encierra en el cuarto todo el día. Y uno dice, wow, ¿realmente están seguros en esa habitación, verdad? A puerta cerrada, con un dispositivo hasta altas horas de la noche? ¿Con quién habla esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene cámara encendida? ¿A qué tiene acceso, verdad? Entonces, ahí tenemos que entender mucho lo que hablamos de proteger. Antes pensábamos que el proteger significaba solamente a dónde van, con quién están. Esto igual nos aplica desde lo tecnológico, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos darles ese acompañamiento. Igual, el segundo punto es el de orientar. ¿Qué te deja el uso de este dispositivo o de esta aplicación o de esta información, verdad? ¿Para qué lo querés? ¿Te hace crecer como persona? No podemos quitar la parte lúdica y divertida porque no sería justo tampoco si nosotros como adultos también utilizamos la tecnología para entretenernos, ¿verdad? Pero ¿qué nos da? ¿Qué nos regala, verdad? ¿Es algo positivo o estoy viendo algo que realmente me está dañando psicológicamente y me está alterando? Inclusive hemos visto en muchos casos chicos que empiezan a desarrollar problemas de sueño después de jugar algunos juegos que son muy violentos, por ejemplo, se les empiezan a alterar esos patrones y está muy ligado a eso. Si hasta altas horas de la noche un chico, una chica está jugando algún videojuego en particular y es muy violento, puede que le desarrolle problemas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. También escuchamos muchísimo el dicho de, es que vea, él es súper hábil en las tecnologías o ella es súper ágil. Es como si tuvieran un chip instalado. Y yo siempre digo, no es que tienen un chip instalado, son nativos digitales, crecieron con la tecnología al lado, ¿verdad? Entonces, el mover el dedito para arriba o para abajo y ver que hay una reacción y que si yo moví la pantalla salió la imagen del muñequito que a mí me gusta ver en las caricaturas, ¿verdad? Pues no es nada muy complejo. Pero ¿qué pasa si ese dedito se movió un poquito más y llegó a un contenido donde había mucha violencia, por ejemplo, o no era apropiado para su edad, o tenía contenido sexual? Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que apoyarles, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ellos tienen una gran habilidad digital, no quiere decir que tienen la capacidad de discernir qué es lo que más les conviene para ver. En el área de inspirar, lo que deberíamos de ver es cómo desarrollamos herramientas para que estas chicas y chicos puedan desarrollar más habilidades, ¿verdad? Que puedan explorar, que puedan experimentar, que puedan descubrir por sí solos cosas que les interesen con un acompañamiento externo de las figuras adultas en la casa, ¿verdad?
O sea, no es simplemente que lo tienen a la libre y van a buscar mil cosas, porque probablemente no todo el contenido va a ser inspirador, pero qué rico que puedan involucrarse en algún proceso que les motive a algo más. Y tenemos el de empoderar, que es cuando ya utilizamos estas herramientas para que las personas ejerzan realmente su ciudadanía digital y se vuelvan activos, líderes de opinión y solucionadores de problemas. Hemos visto muchísimos casos de chicas y chicos que han generado movimientos, ¿verdad? Que inclusive se han hecho mundiales, generando grandes cambios. Un chico en la India, por ejemplo, que desarrolló un proyecto en el que empezó a limpiar las playas que estaban muy contaminadas, y con el pasar de los años vemos donde las tortugas llegan a desovar nuevamente, ¿verdad? Y eso fue todo un cambio que se generó a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es la meta, como que nuestras hijas e hijos no solamente consuman la información, sino que vayan un poco más allá, que puedan generar cambios. Ahora, si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación nos dan muchísimas oportunidades, tanto a los chicos como a los adultos, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos las violencias que hay en línea, porque lo que hablábamos ahora, en muchos casos, como tienen tanta habilidad digital, pues yo para qué me preocupo, si ese es un campo que ellos ya tienen completamente cubierto. Y yo creo que no es así, ¿verdad? Deberíamos de saber cuáles son los riesgos para nosotros poder estar atentos, poder darles acompañamiento y, si es del caso, pues denunciar cuando estén siendo víctimas de alguna situación. El día de hoy vamos a cubrir 4 violencias que son muy comunes a nivel país, ¿verdad? No son las únicas, hay más. Pero vamos a hablar de 4 que creo que son las que tenemos como un común denominador cuando trabajamos con chicas y chicos, y esto es en todos los niveles sociales. Yo les puedo decir que las problemáticas las vemos presentes en escuelas, ya a partir de 4º grado en adelante. Vemos en zonas rurales y zonas urbanas, tal vez ahí con la diferencia que en la zona rural hay inclusive menos acompañamiento de los padres, madres o cuidadores, ¿verdad? Y lo vemos en todos los estratos. Yo les puedo decir que esto se ve, las mismas situaciones de violencia se ven tanto en escuelas públicas o colegios públicos como en colegios privados. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué son las cosas que pueden enfrentar nuestras hijas e hijos cuando están en línea, y que nos preocupemos un poquito de ese espacio cuando está la puerta cerrada, ¿verdad? Y que no nos sintamos tan cómodos con ese ambiente de seguridad que nosotros sentimos. Vamos a hablarles un poquito de ciberbullying, que yo me imagino que este término lo han escuchado mucho. Desafortunadamente es un tema que se ha normalizado. En muchos casos escuchamos a padres, madres, cuidadores decir, eso no es nada, en mi época pasaba lo mismo y nadie se murió, ¿verdad? Cosas de este tipo. Y desafortunadamente, pues el ciberbullying tiene efectos grandes psicológicos a lo largo de la vida de las personas. Inclusive vemos adultos que sufrieron de chicos bullying en su momento, ¿verdad? Porque no trascendía la parte cibernética, pero que quedan con secuelas, queda ese dolor, sigue vivo, ¿verdad? Y las heridas siguen muy marcadas en muchísimos casos, al punto que van a tener que buscar ayuda y trabajarlo. El ciberbullying es cuando se ataca a la víctima en repetidas ocasiones usando internet o redes sociales. Puede ser por mensajes directos o también públicamente. El ataque se realiza a través de fotos, videos, audios o mensajes humillantes. ¿Qué pasa con el ciberbullying? Bueno, desafortunadamente, digamos, en la época en que yo estaba en el colegio, se daba el bullying, ¿verdad? Probablemente no se nombraba porque todavía no tenía un nombre tan claro, ¿verdad? Era algo más tal vez desapercibido o más normalizado, no sé cuál de las dos. Y la víctima salía del colegio, se iba para su casa y por lo menos descansaba por unas horas del victimario. Con el ciberbullying, desafortunadamente, no sucede eso. Las personas que son víctimas de este tipo de acoso llegan a sus casas y siguen sufriendo el mismo acoso o peor, porque entonces los que están generando estos mensajes humillantes tienen más tiempo, más disponibilidad
y entonces el ataque sigue pasando durante todo el día. Es casi como que la persona no tiene un escape, no tiene una salida. Es importante que los padres de familia estén atentos a tipos de señales que nuestras hijas o hijos puedan estar sufriendo de bullying o de ciberbullying, ¿verdad? Que acudan al profesor o a la profesora de esta persona. Si por alguna razón sienten que no se respondió como uno quisiera o que no hubo tanto, digamos, tanto acción por parte de esta persona, pues siempre está también el director o la directora del centro educativo, ¿verdad? El MEP tiene un amplio protocolo para ayudar tanto a la víctima como al victimario para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque esta persona está agrediendo a otros y qué es lo que sucede con la víctima también, ¿verdad? Se trata de dar bastante acompañamiento. Y si aún así no se sintiera que hay alguna respuesta, pues siempre está el Ministerio de Educación Pública que ellos también están dispuestos a apoyar, ¿verdad? Porque la idea es que no se sigan dando estos casos, que no se normalicen estas situaciones. Y desafortunadamente, como les decía, pues que está tal vez muy normalizado porque se habla mucho del tema, no se presta tal vez tanta atención. Esta es una de las mayores causas de suicidio en adolescentes a nivel mundial. Entonces, es importante que lo tratemos de detener a tiempo, ¿verdad? Que entendamos que una persona cuando está haciendo mensajes o actos groseros hacia otra, necesita un grupo de apoyo y que si ese grupo de apoyo no está ahí, estas violencias tienden a disminuir, ¿verdad? Entonces, que les expliquemos a nuestras hijas e hijos que no es solamente que yo no soy el que está agrediendo, pero yo no puedo aprobar este tipo de acciones. Yo no debo, con solo el hecho de poner muchas caritas con risa, un dedito arriba, ¿verdad? Casi que lo estoy aprobando. Y ese tipo de cosas son las que deberíamos de nosotros ayudar a cambiar para que estas personas que sufren de este tipo de violencia pues puedan lograr detenerla, ¿verdad? Y que seamos conscientes de que hay un grupo muy grande de observadores que también tienen que trabajar en el detener estas violencias, ¿verdad? No es solo que mi hijo haga violencia o que sufra la violencia, es que no sea un espectador pasivo, sino que vaya más allá y que diga, no, mira, esto no está bien, pobrecita o pobrecito este chico, no le hagamos esto, o esta persona está sufriéndolo, ¿verdad? Entonces, que les ayudemos y les apoyemos en ese sentido. Tenemos otra violencia que es muy común, que está conocida como grooming. Este es un delito. En Costa Rica está tipificado como seducción en línea y es cuando una persona adulta se hace pasar por una persona menor de edad en redes sociales para intentar conquistar, enamorar, seducir, ¿verdad? Sexualmente a personas menores de edad. Este es un proceso que es largo, no es como que yo hoy creé un perfil falso, me contacté con una persona menor de edad y pasado mañana ya le estoy diciendo que nos veamos, ¿no? Generalmente se genera un gran vínculo de amistad en el que la persona de verdad se siente segura, se siente confiada y entonces cuando esta persona me empieza a pedir ya sean fotos, videos o audios con contenido sexual, ya ha pasado tanto tiempo y me siento tan segura y tan confiada que voy a ceder a los mismos. Y más aún, hay casos en los que se solicita que se conozcan las personas. Entonces, en ese proceso, y como yo ya conozco a esta persona desde hace tanto tiempo, yo no veo nada malo y voy a asistir a la cita y no necesariamente le voy a informar a las personas que están a mi cargo que voy a hacer una visita a alguien que no conozco. Nosotros hemos trabajado en giras, en colegios, como les digo, en zonas rurales y urbanas, y cuando les hago las preguntas a las chicas y a los chicos que quienes han acudido a una cita con una persona desconocida, son muy poquitas las manos que quedan abajo. La gran mayoría han accedido a conocer a alguien, pero también tenemos que ser conscientes que las redes sociales y la tecnología nos ayudan a conocer personas. Pero cuando les pregunto igual que quienes le avisaron a otra persona que iban a conocer a alguien desconocido, es el mismo proceso. A las chicas y a los chicos les da miedo decirle a los papás o a las mamás que van a ir a conocer a alguien, ¿verdad? Y entonces lo hacen a escondidas. Y así hemos tenido muchos casos que también se da, por ejemplo, de trata de personas, porque una persona llega, simplemente sabía que iban a estar ahí, donde iba a estar, nos montan en un carro y se van. Tenemos un caso, por ejemplo, en la zona sur de una chica que tenía una relación, empezó una relación de pareja con alguien que conoció en redes sociales
y en algún momento obviamente quería conocerla físicamente. Entonces ella vivía en la zona sur y se vino a San José en un autobús sin avisarle a su familia. La chica estuvo secuestrada 3 meses acá en San José. Afortunadamente logró escaparse un día que la persona salió y logró salir del apartamento donde estaba encerrada. Pidió a personas dinero para poder ajustar el pasaje para regresarse a su casa y logró regresar sana y salva. Obviamente con todas las secuelas del caso que puede haber quedado, ¿verdad? Pero logró salir. Esa no es la historia común en muchos casos, ¿verdad? Muchísimas personas no logran salir de esa situación. Tenemos un caso de una señora, por ejemplo, que nos comentaba que ella empezó a leer de las violencias en línea y en un momento empezó a ponerle atención a su hijo que hablaba mucho con una persona, que era una mujer, y empezó a investigar un poquito y descubrió que supuestamente era una mujer mucho mayor que él. Pero el chico estaba tan fascinado con esta relación que insistía en que quería conocer a la persona. Entonces la mamá accede a que vayan a conocerse en un sitio público donde ella va a estar relativamente cerca, pues no en el lugar, pero relativamente cerca, ¿verdad? Para apoyar cualquier cosa. Y donde el chico le comenta a la señora o a la persona esta adulta que iban a verse en el parque, que la mamá sí iba a estar ahí. Entonces se sincera y le dice que bueno, que realmente no va a poder llegar a la cita porque realmente no es una mujer, sino que él es un hombre. Entonces estas son muchísimas historias y estas son, digamos, en nuestro ámbito país, ¿verdad? Que no es que están pasando en lugares muy lejanos o que están simplemente pasando en una serie de Netflix. Entonces, que es importante que también nosotros conozcamos. Ya han habido muchas personas sentenciadas en Costa Rica por seducción en línea. Se han podido detener redes de pedofilia que inclusive estaban basadas aquí en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, una noticia, no sé si ustedes la escucharon, de una persona que estaban tratando de contactar en Alemania y la red estaba basada acá, o de un chico que estaba en Guadalupe que estaba amenazando a otro y se había hecho pasar por una persona menor de edad, ¿verdad? Y que iba a difundir fotografías si no le mandaban algún tipo de material con contenido sexual. Entonces ya digamos en nuestro país esto sí está tipificado a nivel legal y como les digo se llama seducción en línea, así está dentro de nuestro sistema jurídico. Esta también nos lleva a uno que les comentaba ahorita también, que es la sextorsión. La sextorsión es cuando se intimida a alguien para que nos dé algo a cambio con tal de no difundir material generado como fotos, videos o audios, generalmente con contenido sexual, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque también les voy a hablar un poquito de lo que es el sexting, que es una práctica muy común en las y los adolescentes. Realmente es un poco complicado porque esto no se considera un delito, ¿verdad? Yo lo veo más como una conducta de riesgo en la que las chicas y los chicos intercambian fotografías, audios, videos con algún tipo de contenido sexual. Es una manera inclusive en la que las y los adolescentes les toca ahora explorar un poco su sexualidad, ¿verdad? Y en el tanto sea entre pares y consensuado, digamos que no hay ningún riesgo en ese sentido, o sea, que no es un delito, pero sí es importante que las y los adolescentes conozcan los riesgos de la práctica del sexting. Ellos no lo conocen bajo esta terminología, ellos hablan de packs o hablan de nudes. Por aquellos ustedes oyen esa terminología en sus hijas o sus hijos, que sepan de qué están hablando, ¿verdad? Son como esa muestra de amor que piden los chicos a las chicas ahora, ¿verdad? Generalmente en un estudio que estuvimos realizando, vemos que los que piden los nudes en su gran mayoría son los hombres, ¿verdad? Y las chicas son las que lo envían. Y desafortunadamente también tenemos un tema de género, ¿verdad? Cuando se hace una difusión de material, digamos, de una fotografía de un chico, pasa 2, 3 veces, por ahí alguien comenta algo de la fotografía, pero muere. Cuando es la fotografía de la chica la que se difunde, se vuelve viral. Y hay muchos casos en que hemos visto que esa fotografía persigue a la persona, se cambia de colegio, se cambia de zona, se cambia de todo y las fotografías la siguen persiguiendo, ¿verdad?
Hay un caso de una chica en Estados Unidos que se gradúa de la universidad. Habían difundido material en las redes sociales cuando estaba en el colegio. Se gradúa de la universidad, la chica va a buscar trabajo y las fotografías la siguen persiguiendo. Obviamente al final no es muy placentero, la chica decide suicidarse, desafortunadamente, porque ella siente que las fotografías no la van a dejar de seguir a lo largo de su vida, ¿verdad? Y eso es importante que las chicas y los chicos lo conozcan, que el hecho de que yo mande una fotografía en un ambiente muy privado, muy íntimo, no quiere decir que esa otra persona que lo está recibiendo vaya a mantener ese pacto siempre, o como les digo, igual no es que esa persona con la que yo estoy vaya a difundir el material, simplemente qué tal si yo llevé mi teléfono a arreglar, o qué tal si un amigo escuchó que me había mandado unas fotografías, le da curiosidad y roba las fotografías en un descuido mío con el teléfono. Cosas de ese tipo suelen pasar también. Entonces, la persona que se va a ver afectada, obviamente, es la persona a la que van a difundir ese contenido. Y como les digo, puede ser muy catastrófico para algunas personas porque esas fotografías les hacen mucho daño. Inclusive escuchamos a padres y madres hacer comentarios de alguna difusión de material de este tipo, ¿verdad? Y tenemos que ser muy empáticos porque nosotros tenemos que entender el dolor de estas personas también, ¿verdad? No es una práctica que se recomiende, pero obviamente las chicas y los chicos no van a dejar de hacerlo simplemente porque uno les diga que está bien o está mal, ¿verdad? Enseñarles más bien el por qué no hacerlo, cuáles son las consecuencias que yo puedo recibir si yo mando una fotografía. Después de que yo le doy enviar o send a alguna imagen o algún comentario, yo no tengo cómo recibirla de vuelta, ¿verdad? Yo no tengo cómo recuperarla para siempre, porque yo puedo borrar el material desde mi dispositivo, pero yo no sé quiénes más guardaron esa información. Entonces ya esa información no me pertenece en un 100%, ¿verdad? Entonces ya yo no puedo controlarla. Otra cosa importante con esto es que la ley penal juvenil en nuestro país empieza a aplicar a los 12 años de edad. Entonces, ¿qué pasa si una chica o un chico recibe material de una compañerita o un compañerito y dice, uy, mira la foto que me llegó, se la voy a pasar a mi mejor amigo? Y punto, fue simplemente como una cosa muy inocente, se la envía a mi mejor amigo. Si esta persona pone una denuncia y se empieza a dar seguimiento a las direcciones IP, nosotros podemos saber quiénes difundieron ese material y eso sí es un delito. Yo enviarla como hacer una práctica como con mi pareja, como les decía, con un amigo, no es un delito. En el tanto yo no difunda el material, pero si yo lo difundo, ese sí es un delito. Y la ley aplica de los 12 a los 16 de una manera y de los 16 a los 18 de otra, ¿verdad? Entonces es importante que las chicas y los chicos conozcan este tipo de problemática porque en muchos casos esta es una práctica muy, muy común en los colegios. Todos conocen la terminología, todos saben que a fulanita, ellos le dicen la quemaron. Sí, a fulanita la quemaron, eso es que enviaron sus fotografías, las hicieron virales, ¿verdad? Las difundieron. Saben todo ese tipo de cosas, pero muchas veces no saben que solamente el hecho de compartirla con mi mejor amigo para que viera lo que estaba pasando, eso me hace a mí ser parte del problema, ¿verdad? Y que estoy cometiendo un delito. El último que también va muy ligado a este tema es el del morphing, que es cuando una persona modifica imágenes para publicarlas en redes sociales. Generalmente pueden ser con contenido sexual. Las imágenes pueden ser reales, pueden ser simuladas o una mezcla de ambas. Pero hemos conocido casos de chicas que supuestamente difundieron una fotografía de ellas, por ejemplo, desnudas, y no son ellas, es la cara de ellas con otro cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo hacen estas chicas para explicar que realmente no fueron ellas, que simplemente fue un montaje de una fotografía, ¿verdad? Este también es un delito y como les digo, a partir de los 12 años empieza a regir la ley penal juvenil y pues las chicas y los chicos se pueden ver afectados por este tipo de acciones. En muchos casos para ellos eso está muy chistoso porque creen que es como hacer un meme o hacer un chiste o cosas de ese tipo, pero puede tener consecuencias muy serias para la persona a la que le están afectando, ¿verdad? Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos y explicarles a las chicas y a los chicos que no debemos hacer este tipo de prácticas porque de verdad pueden tener una consecuencia legal. Ahora, ¿qué pasa si ya nosotros se nos salió de la mano todo esto y desafortunadamente ya llegó un momento en el que tenemos la violencia encima, ¿verdad? Lo más importante es generar una denuncia. Las denuncias se ponen directamente en la fiscalía. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero es
guardar la información, bueno, mantener la calma, ¿verdad? Tomar acciones, recopilar las pruebas y guardarlas, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, fotografías en un celular, cosas de ese tipo, pues guardar la información. Generalmente las personas donde les llega, por ejemplo, una fotografía de alguien desnudo, por ejemplo, les da mucha pena que les vayan a ver eso, inmediatamente lo borran, ¿verdad? La idea es que guarden ese tipo de imágenes para poder ir a poner la denuncia. Les cuento esto porque, por ejemplo, en un caso, en un colegio que estuvimos, la mayoría de las chicas, por no decir el 100% de las chicas, nos decía que recibían fotografías con contenido sexual de un tipo del pueblo. Y casi que todas asumían que eso era como lo que les correspondía. Soy mujer, tengo un dispositivo, y tengo que recibir las fotografías de ese señor. Cuando nosotros explicábamos que eso es un delito, que no tenemos por qué recibir ese tipo de contenido en nuestro teléfono y que es denunciable y más fácil aún cuando tenemos hasta la cara de la persona que nos está enviando la fotografía, todas abrían los ojitos como, wow, ¿verdad? Ya me voy a quitar a este tipo de encima. Pero la gran mayoría las borraba porque les daba miedo. Entonces la idea es guarden las pruebas para que puedan ir a la fiscalía a poner la denuncia. ¿Qué no debemos hacer? Bueno, no debemos contactar al agresor, ¿verdad? Porque es muy común que es, yo ya sé qué le está haciendo a mi hija o a mi hijo, le está mandando fotografías, yo lo voy a demandar. No es importante ponerlo sobre aviso, no es importante entablar conversaciones con estas personas, ¿verdad? Nunca entregar dinero, nunca entregar nada que nos estén pidiendo a cambio, ¿verdad? Y de ser posible, guardar toda la información para poner la denuncia simplemente. Si tiene más pruebas, también es importante que las guarden, ¿verdad? O testigos o cosas que es importante que también lo manejen para poder poner la denuncia. Y acercarse directamente con la persona menor de edad. Lo ideal es que la persona menor de edad no vaya sola a poner una denuncia, pese a que lo pueden hacer. Lo ideal es que vayan acompañados siempre, que tengan ese apoyo, ¿verdad? Porque poner una denuncia, yo les decía a las personas, nunca es fácil, ¿verdad? Ya la persona que se atrevió a hacer ese proceso ya tiene mucha valentía, porque generalmente no es un proceso sencillo, donde a la hora de tomarle la declaración van a volver a hacerle preguntas y casi que son como inquisidoras. Entonces yo siento que por ahí las personas pueden asustarse, ¿verdad? Y decir, no, mejor yo no pongo la denuncia. Por eso es importante que siempre haya apoyo de una persona mayor de edad. Es importante en la parte de la denuncia, también es importante que no necesariamente tienen que ser los padres de la persona, ¿verdad? Puede ser algún adulto de confianza. Desafortunadamente hay casos en los que las personas van a ir a poner denuncias de alguna de las personas más cercanas, de un padre, la madre. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo las personas que están generando material con contenido sexual son personas muy cercanas a la familia, ¿verdad? Entonces a veces es difícil para los padres de acompañar a un hijo o una hija en este proceso, pero sí es importante que alguien de confianza les apoye. Si ustedes quieren obtener más información sobre algunas de estas violencias o las otras violencias que podemos nosotros brindarles información, pueden visitar nuestra página que es ementores.org. Ahí van a encontrar recursos tanto para familias, que son padres, madres, personas con roles de cuidado y acompañamiento, donde la idea es ayudarles a dar ese acompañamiento a estas personas menores de edad, a desarrollar una escucha activa, ver, conocer e informarse de qué es lo que les puede estar pasando a nuestras hijas e hijos. Y tenemos una que va dirigida a las y los adolescentes. De hecho, esta podríamos hablar que es de preadolescentes y adolescentes. Esta se desarrolló porque cuando iniciamos nuestro trabajo íbamos enfocados solo a padres y madres de familia y llegaban a las sesiones con las chicas y los chicos para que les ayudaran en muchos casos con la parte tecnológica y descubrimos que estas personas conocen las violencias, están muy al tanto de qué es lo que está sucediendo, pero no saben cómo reaccionar ante ellas, no saben cómo defenderse, no saben que hay muchísimas cosas que son denunciables, ¿verdad? Y que pensamos que porque simplemente pasan detrás de una pantalla, no podemos hacer nada al respecto. Y en esto sí hemos avanzado en el tema de jurisprudencia, ¿verdad? Que ya hay muchas cosas que se pueden denunciar. Desafortunadamente, pues vamos a cierto ritmo y ya los delitos van creciendo más, ¿verdad? Entonces, pues siempre tenemos que ir como
como corriendo en ese proceso, pero ya hay algunas legislaciones que nos apoyan. Nadie tiene por qué sufrir violencia en línea. Todas las personas tenemos derecho a navegar sin sentirnos acosados, sin sentirnos temerosos. Y eso es lo que quisiéramos poder ofrecerle a la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que se sientan seguros de poder aprender, involucrarse en temas, que no estén simplemente pendientes de que alguien me puede acosar o que si mando una información que alguien la va a difundir, cosas de ese tipo. Por eso es que tenemos que ayudarles y apoyarles a desarrollar todo ese criterio, ¿verdad? De qué me conviene y qué no. Y obviamente no es tan sencillo, porque obviamente las personas en la adolescencia, el crecimiento del cerebro está todavía en desarrollo, ¿verdad? Y tenemos menos temores en esa época, creemos que nada de eso nos va a pasar, y ahí es donde entra nuestro rol como padres, madres o cuidadores. No sé si tenemos preguntas. No te escuchamos, Caro. No, allá. Ya, perdón, es que no podía, no tenía la autorización para activarlo. Nada más que algunas personas están pidiendo si poder repetir como los términos que utilizan los adolescentes, digamos, como para este tipo de, Claro. ¿verdad? De situaciones, como esa jerga común para que sea como una señal de alerta. Claro, cuando están hablando del sexting, ellos no le llaman sexting, ellos le llaman packs o nudes. Y cuando están hablando de que alguien difundió ese tipo de contenido, le dicen quemó. Sí, a fulanita la quemaron. Fulanito quemó a tal persona, ¿verdad? Eso es como cuando se envió esas fotografías o audios o videos, ¿verdad? Se enviaron a algún chat o algo así. Inclusive les cuento que hay chats de colegio que se intercambian, o sea, son intercolegiales. Son como páginas de packs, así le llaman, y entonces tienen como decir todo el compendio de, qué sé yo, el colegio de San José, comparte los packs que ellos han ido guardando con los del colegio de Heredia, y entonces hacen un intercambio de fotografías. O sea, es así de común la práctica de esta situación, ¿verdad? Por eso les digo, es algo muy común en las y los adolescentes. El difundir el material sí es un delito. En el tanto sea entre pares y como una situación íntima, no es un delito. Igual es una práctica común en las y los adultos también, ¿verdad? No es algo exclusivo para las chicas y chicos. Ok, Marce, por aquí tenemos también otra que dice que es sexting, pack o MOOC, o sea, como que es ahí como la diferencia, o si son iguales o qué pasa por ahí. Es lo mismo, realmente los packs o los nudes, ellos es como decir el paquete de fotografías, ¿verdad? Los nudes es como los desnudos, es lo mismo, es la referencia, el término que se utiliza en general es el sexting, ¿verdad? Se ha tratado de traducir a sexteo, aunque no es como, digamos, lo más literal, pero bueno, en español podríamos hablar de sexteo, pero es la misma terminología. De hecho, es tan común que en este momento hay páginas en diferentes países que lo que están tratando es de aconsejar a las y los adolescentes a que si van a hacer esta práctica, que por lo menos lo hagan en una forma segura, ¿verdad? Entonces, si van a enviar la fotografía, que traten que no se les vea completamente la cara, ¿verdad? Que sea más difícil de identificar.
por ejemplo, que le pongan una marca de agua a la fotografía. Entonces, eso inclusive nos sacó una chica en un colegio acá, que ella nos decía, es que es muy fácil, yo es mi cuerpo, y fue muy válido el punto de decía, es mi cuerpo, es mi imagen, es mi fotografía, es mi dispositivo, yo puedo acceder a hacer este tipo de actividades, pero si yo la voy a hacer, entonces yo tengo que cuidarme. Entonces ella lo que decía es que si ella mandaba una fotografía, entonces le ponía, qué sé yo, por ejemplo, un asterisco, ¿verdad? Entonces ella sabía quién le había mandado la fotografía con el asterisco. Si esa fotografía se difundía, tenía muy claro a quién iba a demandar, porque eso sí es un delito. Entonces, esa parte también es importante que las chicas y los chicos lo conozcan. Bueno, está bien, decidieron hacer la práctica, bueno, pero entonces háganla de la forma que sea menos insegura, porque desafortunadamente, como les decía, este es un contenido que puede caer en manos de muchas personas y les puede generar muchísimo daño y muchas secuelas psicológicas. Hay muchas chicas en este momento que han cambiado 2 y 3 veces del colegio y les es difícil porque les sigue llegando la fotografía. Y lo que les hablaba ahora del tema de juzgar, ¿verdad? Entonces los papás y mamás del nuevo colegio, inmediatamente en el chat de la generación, entró una chica nueva que nos dicen que viene de otro colegio porque mandaba fotografías de ella desnuda, para que tengan cuidado, casi como que si los otros chicos ninguno se le pasaba por la mente, ¿verdad? Es solamente a esta chica a la que se le ocurrió la idea. Entonces también a veces somos muy duros con otras personas y les generamos muchísimo daño, ¿verdad? O mandan inclusive la fotografía. Hemos escuchado casos que dicen, vean esta fotografía, yo creo que es fulanita. Y uno dice, no sabemos si es, pero ya le pusieron un nombre a la fotografía. Ahora, ¿cómo le quitas ese nombre, verdad? Y puede que no haya sido ni siquiera esa chica, porque tal vez no tiene una cara visible. Pero en eso somos muy duros a veces en nuestra sociedad, ¿verdad? Y tenemos que ser más empáticos, porque también eso es algo que les enseñamos a nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad? A ponernos en los zapatos de otras personas. Si ya esa fotografía se difundió, yo les garantizo que en muchos casos esta chica nunca quiso dar vueltas por todo el colegio. Ahora, sí es importante que sepan que si la mandaron, eso puede suceder, que no es lo que debería suceder, pero que puede suceder. Entonces, que estemos conscientes de que si mandamos una fotografía, que corremos ese riesgo. No sé si tenemos algunas otras preguntas por Facebook Live. Caro, al menos ahorita en este momento que estoy revisando no hay. Recuerden que si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, algo que nos quieran indicar, lo pueden hacer por medio de la parte de comentarios en el Facebook Live y por medio del chat aquí en el Zoom. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto. O igual si a posterior también les queda alguna duda o quieren ampliar en algún tema o tienen alguna situación particular que quisieran compartir, aquí les vamos a poner nuestros contactos. Aquí está en pantalla el de Carolina y el mío de la Fundación Pan y Amor. Y ya les voy a compartir los contactos del ICT también. Si a través de ese medio quieren hacer alguna consulta, con muchísimo gusto les podemos estar ampliando en alguna situación, algún tema. Sí, están haciendo una pregunta por Facebook. La voy a leer. ¿Cuáles son las consecuencias legales a las que se enfrentan menores de edad en difundir imágenes o videos de este tipo? Ok, eso va a depender mucho, primero de la edad de la persona. Como les digo, hay 2 rangos de edad, de 12 a 16 es un rango, ¿verdad? Y de 16 a 18 es otro. Generalmente cuando son personas menores de edad se trabaja mucho lo que es la justicia restaurativa, ¿verdad? Y se trata de que las personas pues tomen conciencia, hagan algún tipo de trabajo comunitario, cosas de esta índole, ¿verdad? En el tanto sea algo, digamos, un acto pequeño. Si ya estamos hablando de que es algo más complejo, como que esta persona está generando un material o un contenido sexual para compartir con redes de pedofilia o cosas así, a pesar de que sea una persona menor de edad, pues obviamente va a ser diferente el trato, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que las personas también lo sepan, dependiendo de, como de lo complejo del delito que hayan cometido.
pero el hecho simplemente de compartir lo que yo diga, "Ay, mira lo que me llegó, se lo envío a alguien", o sea, que ellos tienen que ser muy conscientes de que ese es un delito, ¿verdad? Y que aunque sea algo pequeño, pues van a tener que enfrentar la consecuencia. Y otra cosa importante es, muchas veces escuchamos a los papás y a las mamás decir, "Ay, pero vea, qué pena, pero es que el dispositivo es mío, está a mi nombre". No importa. El dispositivo puede estar a nombre mío, pero el contenido del material lo está utilizando mi hija o mi hijo. Y yo no me puedo hacer responsable por esa acción, que eso también es súper importante que lo tengamos en cuenta, como que yo diga, bueno, no importa, el teléfono está a mi nombre, yo asumo la consecuencia, que a mi hija o a mi hijo no les pase nada. No funciona así a nivel legal. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Igual también funciona para el tema de confidencialidad, que eso no lo hablamos ahora, que nosotros con nuestras hijas o hijos debemos generar pactos, ¿verdad? Y que lo ideal es que cuando nosotros entreguemos un dispositivo, pues establezcamos claramente cuáles son las reglas de uso, por ejemplo, el lugar, las horas, generar un pacto de confianza, que yo les diga, por ejemplo, bueno, ve, este dispositivo está a mi nombre, te lo voy a entregar a vos. Si yo en algún momento quiero revisarlo, quiero que nos sentemos juntos para que hagamos esto, ¿verdad? Que no sea simplemente como el hecho de que, como es mi teléfono, yo lo reviso. Ahí hay un tema de inclusive de privacidad, ¿verdad? Que deberíamos de respetar y que lo ideal sería que lo manejemos de esa manera. El dispositivo está a mi nombre, me pertenece, yo lo pago, pero vos lo estás utilizando, entonces yo respeto también esa intimidad y lo vamos a compartir y vamos a generar este vínculo de confianza, ¿verdad? Hemos escuchado casos de un señor que nos decía, por ejemplo, no, yo con mi hija no tengo ese problema. Yo con ella acordé que yo le reviso el celular cuando yo quiero. Y nosotros, y su hija no se molesta. Bueno, pues sí, pero ella y sabe que el teléfono es mío. ¿Y cuántos años tiene su hija? 23. Y uno, ok, ¿verdad? O sea, no quisiéramos que a los 23 años nosotros tengamos que estar revisándole el teléfono a nuestras hijas o hijos. Lo ideal es que hayamos generado un vínculo de confianza, que yo a los 23 años esté tranquila que el uso que están haciendo es el adecuado, ¿verdad? Que no están mandando información que no deben, contenidos que no deben, o visitando páginas que no les van a generar nada provechoso. Pero sí es importante que generemos ese tipo de pactos. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Por aquí tenemos otra en el Facebook que indica que si existe algún video o material que puede servir para que niños pequeños, como de 8 años, aprendan sobre cómo utilizar apropiadamente la tecnología, ya que indica que la mayoría de la información que existe está dirigida a adolescentes. Hoy, por un tema de pandemia, niños más pequeños están expuestos a estos problemas. Correcto. Bueno, en la página que yo les puse anteriormente, el de mentores.org, ahí tenemos videos que son aptos para niños más pequeños. Yo siempre les recomiendo 9 años en adelante porque es generalmente, ahora vemos que los dispositivos electrónicos se adquieren casi que con el dinero de la primera comunión, ¿verdad? Antes era cuando los chicos tenían la primera comunión, salían a comprar una bicicleta, ahora ese dinero casi que todo va destinado para un celular y a partir de esa edad es que ya la mayoría tienen un dispositivo personal, digámoslo así, o para uso libre. Pero los videos podrían utilizarlos con acompañamiento en personas menores, ¿verdad? Es importante que las chicas y los chicos también entiendan que hay muchos riesgos a los que pueden estar como libres, ¿verdad? Que están ahí presentes, entonces que los conozcan, que ellos también sepan cómo protegerse, que el hecho que tengan un teléfono no le puedo aceptar a todo el mundo el número porque yo no sé quién me va a estar llamando, que sea, digamos, si es un teléfono, yo tengo a mi tía, a mi tío, a mis hermanos y a mis papás, o sea, que sea un grupo pequeño. Las redes sociales todas tienen una edad mínima que es de 13 años. Si la persona menor de edad le están dando el permiso de que acceda a una red social antes de ese tiempo, pues que haya realmente un acompañamiento, porque de ellos tienen la necesidad de ver que tienen muchos amigos y tal vez conocen a la familia y se les llenó 20 personas, pero entonces quieren tener 100 y entonces terminan de llenar esos espacios con personas completamente desconocidas, ¿verdad? Y esa parte también es muy importante que ellos lo tomen en cuenta. Con los adolescentes, por ejemplo, siempre preguntamos que quién tiene más de 1000 amigos en redes sociales, más de 2000, y todos con aquel orgullo levantan la mano. Cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿y a cuántos de esos conocen? El porcentaje es muy, muy bajo. Pero ellos necesitan sentir que, wow, que tienen tantos seguidores en Instagram, tantos seguidores en Facebook, ¿verdad? Y esa parte es contraproducente porque no sabemos realmente si detrás de todas esas caras
la persona que está es la que supuestamente debería de estar, ¿verdad? Marce, también por Zoom hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son métodos que los padres pueden usar para evitar la entrada de los menores a sitios de adultos y de carácter sexual? ¿Y quién puede guiar sobre aprovechar lo que facilitan los dispositivos como Parental Guidance? Ok. Hay muchísimas aplicaciones, ¿verdad?, que podemos utilizar para proteger en las casas. Yo igual les digo, todas estas herramientas son muy buenas, especialmente para chicos muy pequeños, como indican ahora en la pandemia. Si yo tengo que hacer teletrabajo, en mi casa tengo un chiquitín de 2, 3 años y quiero que esté cerca y le voy a poner, qué sé yo, que vea un programa X, ¿verdad? Pues lo voy a sentar probablemente con el dispositivo a él y yo estoy un poquito más lejos, entonces todos esos tipos de controles sí funcionan, que no vaya a ingresar, que tal vez puso una palabra o estripó algo que lo guiara a otro sitio que no debía. Con los más grandes, mi recomendación es que haya más conversación. Desafortunadamente, la sexualidad es un tema que todavía en las casas casi no se toca, ¿verdad? Sigue siendo un tema tabú y no es la excepción en el plano virtual. Entonces, las chicas y los chicos se informan de muchas cosas de la manera equivocada, ¿verdad? No es solo prohibirles porque son muy hábiles. Y vean, por ejemplo, tenemos el caso de un chico que nos decía que en la casa tenían un aparatito que les quitaba el internet a las 9 de la noche. O sea, no había acceso en la casa de internet después de las 9 de la noche. Pero entonces el chico aprendió que se metía a las redes de los vecinos y consiguió las claves de los vecinos de una u otra forma y todas las noches se metía a una red distinta para no generar sospecha. El chico ya es grande y trabaja en ingeniería porque descubrió que tenía una gran habilidad para eso. Desafortunadamente no todos desarrollan esa gran habilidad y todos la explotan de la manera positiva, ¿verdad? Pero los chicos son muy buenos liberando controles parentales, se descubren las claves, se descubren cómo brincárselos, entonces no es la única herramienta. Para los chiquitines sí sirve, porque sí funciona. Para los más grandes es más conversación, es más explicarles. Hay un video muy bueno que sacó Australia hace poco, donde llegan supuestamente personas de una página de pornografía a visitar, digamos, mi casa y entonces vienen a saludar a mi hijo y entonces el chico sale y se queda muerto de susto, ¿verdad? Entonces, porque vienen a hablar con él para explicarle que todo lo que pasa en los videos que él está viendo realmente no son de la realidad y que debe buscar información sobre sexualidad de lugares más seguros y más certeros, ¿verdad? Entonces, realmente muy, muy impresionante porque la mamá primero se queda muerta donde ven las personas y además el video es muy chistoso porque ellos llegan supuestamente desnudos, ¿verdad?, a tocar la puerta de su casa, pero son tipos de cosas en las que tenemos que trabajar, tenemos que conversar más con las chicas y con los chicos, explicarles que hay cosas que sí, que tenemos al alcance, pero no necesariamente tenemos por qué acceder a ellas, ¿verdad? ¿Y qué nos está produciendo? Si tengo dudas o curiosidad, ese es el mejor lugar para buscar información o puedo preguntar o puedo recibir algún tipo de acompañamiento, ¿verdad? Marce, también por aquí nos están pidiendo si podés devolver la filmina anterior para que puedan ver tu correo. Y nos preguntan por aquí, he escuchado que hay páginas que les pagan a las chicas o chicos por fotos sensuales. ¿Esto se considera pornografía? Muchos son adolescentes de 18 años. Bueno, ahí tenemos un tema de legalidad, digamos, de a partir de los 18 años, ya hablamos de otra categoría, ¿verdad? Igual ahí sí se habla de pornografía, digamos, si es mayor de edad. Cuando hablamos de chicos menores de 18 años, no hablamos de pornografía infantil, hablamos de material de contenido sexual. ¿Por qué? Porque aunque una chica de 15 años, por ejemplo, decida enviar sus fotografías y que le paguen por esas fotografías que ella está recibiendo, en teoría esta persona es menor de edad y no tiene la capacidad para decidir si va a enviar una fotografía suya desnuda para que le paguen o no. O sea, ahí debería haber un acompañamiento de los adultos, no está en la capacidad de discernir qué es lo que más le conviene a ella. Si bien es cierto, está recibiendo una remuneración,
no es lo que más le conviene a esta persona, ¿verdad? Entonces, no hablamos de pornografía porque al hablar de ese término estamos accediendo a que es una conducta que las chicas y los chicos pueden acceder, sino es más bien difusión de material con contenido sexual. Si son menores de 18 años, sí es un delito, sí se puede denunciar. Si son mayores de 18 años, pues ya ahí la legislación realmente no les sabría decir cómo funciona, pero por lo menos de menores de 18 años sí se puede denunciar. Y ojalá más bien que se pueda denunciar a tiempo, porque si están consiguiendo personas de muchos lugares es probablemente para una red de pedofilia, ¿verdad? Marce, y creo que por aquí hay una última pregunta. Dice, los dispositivos se llaman Advisory of Parental Control. ¿Hay alguna guía que se le pueda indicar a los papás que no hablan inglés para que lo puedan aprovechar? Hay muchos en español también, controles parentales, lo pueden buscar como controles parentales. Hay muchísimas herramientas al respecto, de hecho, muchos dispositivos, inclusive como computadoras, televisores, los tienen ya incorporados, que simplemente de activar el tipo de control, poniendo ciertas palabras, por ejemplo, que las chicas y los chicos no puedan acceder a ese tipo de contenidos, o en los televisores, digamos, que si es PG-13 o que si es apropiado para cierta edad se pueden utilizar. Pero en español pueden buscar control parental y les van a salir un montón de informaciones. Hay muchos que son gratuitos, que simplemente los pueden descargar y colocar en sus dispositivos sin ningún problema. Perfecto, bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad? No sé si por Facebook Live quedará alguna pendiente de contestar. No, ya están todas por los dos lados. Ok. Muchísimas gracias, Marcela, más bien por el tiempo. No, con mucho gusto. Esperemos que esta información les sirva y que de verdad les pueda apoyar en esta tarea que es muy linda de criar chicas y chicos, ¿verdad? Y tratar de desarrollarlos en el máximo, en su potencial, y que las tecnologías les sirvan como un aliado, ¿verdad? Y no como un enemigo. Bueno, esa es una de las ideas principales de charlas como estas. A todos, si la quisieran volver a ver o quieren comentarle a alguien o compartirla, va a estar en nuestra página y quedó grabada, o bueno, va a quedar grabada la charla completa. También si la quisieran replicar a colaboradores. Igual ahí está la información de nuestros talleres, los hipervínculos para capacitarse con nosotras en este tema y nuestros contactos si quisieran profundizar o quisieran más adelante volver a recibir una charla similar. Con muchísimo gusto podemos coordinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá, a Angie, Carolina y a Marcela por el esfuerzo del webinar, y muchísimas gracias y buen día. Buen día para todos. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que si tienen alguna duda, alguna información, capacitaciones del programa Código de Conducta, tienen nuestros contactos. Nosotros siempre como programa tratamos de darles más insumos para que ustedes tengan a la mano. Compártanlo con su familia, con sus empleados, con su institución, para que lo tengan ahí, y esta información nos ayuda de verdad a todos a entender más. Y muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias a Marce por compartir su conocimiento y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, esperamos que realmente la información les sea de mucha utilidad, y realmente también al ICT por abrir estos espacios, ¿verdad?, de capacitación a empresarios. Tenemos empresarios, funcionarios públicos y personas de las comunidades que nos acompañan hoy. Entonces, realmente por crear estas alianzas estratégicas para poder llegar a otras poblaciones meta. Muchísimas gracias y que tengan lindo día.